La inflación en Estados Unidos sale menor de la estimada, pero los mercados ayer terminaron en rojo. Bueno, vamos a echarle un vistazo a lo que ocurrió ayer en los mercados, a comentar un poquito el dato de inflación, las implicaciones que tiene a corto, a medio y a largo plazo para la bolsa y para la economía, y también a discutir si la caída de ayer de los mercados fue fundamentada en algo o de lo contrario resulta una oportunidad. Vamos a darle caña. En primer lugar, vamos con los datos, lo que ocurrió, que yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, pero si hay algún despistado, simplemente decir que la inflación en marzo de 2023 en Estados Unidos fue en IPC general del 5% interanual. Esto representa una cifra menor de la estimada, ya que se estimaba un 5,1%, es decir, un 0,1% menor de lo esperado. En cuanto al IPC subyacente, que es aquella inflación que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos, recordad que mide un poco más la estructuralidad, ¿no?, de la inflación, lo pegajosa que está, lo sticky que es, pues fue del 5,6%. Se estimaba del 5,6% también, lo cual, pues, oye, dentro de lo esperado. ¿Por qué es más alta la inflación subyacente que la inflación normal? Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto es un fenómeno que se ha estado dando durante los últimos meses en la mayoría de economías occidentales. En Europa la inflación subyacente es mucho más alta que la inflación general. De hecho, en España la inflación general ronda el 3%, si mal no recuerdo, y la inflación subyacente el 7,5%. Una barbaridad. Bueno, pues en Estados Unidos también se ha dado este sorpaso y esto tiene una explicación muy simple, y es que la inflación subyacente no recoge los precios de la energía y de algunos alimentos, pero sobre todo la energía. Y la energía ha caído muchísimo de precio. ¿Por qué? Porque cuando se descuenta una recesión, el precio del petróleo, el precio del gas cae por previsiones de demandas. Entonces, la inflación general ha caído por esto, mientras que la subyacente pues no se ha visto afectada. Entonces, siempre es bueno echarle un vistazo a la subyacente, ya que realmente es la más fideligna, ¿no?, para que nos entendamos. Pero, en resumen, la inflación general en Estados Unidos ha sido mejor de lo estimada. No mucho, pero un poquito mejor. Entonces, después de estos datos de inflación, por supuesto, si miramos un gráfico del S&P 500 horario o de 30 minutos, podemos ver cómo nada más estos datos se publicaron, en el premercado las bolsas saltaron, subieron muchísimo, un 1% aproximadamente, los tres índices principales, de forma totalmente lógica, ya que si la inflación es menor de lo estimada, la Fed puede permitirse no ser tan agresiva, algo ahora muy vital, ya que es lo que dirige las bolsas. ¿Cuánto subirá los tipos de interés la Fed? Entonces, una inflación menor de lo estimada, el mercado, la lectura entre líneas que hace es que, ostras, pues en mayo la Fed no va a subir 25 puntos básicos, sino que va a dejar los tipos tal y como están. Y de hecho, los futuros de la Fed le dieron más probabilidad por primera vez ayer a que la Fed no subiese los tipos que a que lo hiciese 25 puntos básicos. Algo muy, muy reseñable, sobre todo tanto para inversores como para especuladores. Pero, Arnau, si la inflación fue mejor de lo esperada ayer y, bueno, pues indica e implica que los tipos de interés se van a ser más suaves, ¿por qué el mercado terminó cayendo casi el Nasdaq un 1% ayer? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es que ayer no solo teníamos el dato de inflación una hora antes de que abriese el mercado, sino que a las 8 de la tarde hora española tuvimos las minutas de la Fed. Básicamente es un documento extra que recoge pues contenido que se ha hablado y debatido durante la reunión anterior de la Reserva Federal, que no se ha comunicado vía rueda de prensa. Entonces es una especie de como si fuese una transcripción, para que me entendáis, con puntos importantes y clave que han tocado los funcionarios de la Reserva Federal. En ocasiones las minutas de la Fed pasan desapercibidas, ya que no han dicho nada nuevo, pero ayer fue uno de esos casos en los cuales la Fed sí que dijo algo que de momento no se había pronunciado al respecto. Y es que, para explicar esto bien y entender el impacto que han tenido las minutas, tenemos que entender que tenemos que entender el discurso que lleva la Fed en los últimos meses, con el tema de la inflación y la subida de tipos de interés. Recordemos que la Reserva Federal durante los últimos meses ha estado muy pro del discurso del soft landing, básicamente el aterrizaje suave, que consiste en subir los tipos y bajar la inflación, pero sin llegar
a entrar en una recesión que ponga la economía en jaque. Es decir, lo que la Reserva Federal esperaba de primeras era subir los tipos de interés muy rápido, que la inflación baje también muy rápido, y bajar los tipos de interés a tiempo para que la economía estadounidense no entrase en recesión. Sin embargo, como muchos llevamos muchos meses avisando, y esto no es que nosotros o yo sea un crack, sino que podéis ver cualquier firma de inversión o cualquier persona con dos dedos de frente que va a decir lo mismo. Era muy poco probable. Sobre todo a medida que veíamos que los tipos de interés en el 5%, en el 4 y pico por ciento, no estaban bajando la inflación cerca de ese objetivo del 2. Y además, y sobre todo, cuando vimos que la subida de tipos de interés al 5% hizo quebrar a muchos bancos estadounidenses y poner en jaque a otros cuantos. Entonces, la hipótesis de la recesión es algo que el mercado ya tenía asumido desde hace tiempo. Las cosas como son. En este mismo podcast llevamos hablando de que la recesión es absolutamente inevitable semanas. Y no, insisto, no es que lo haga yo como que sea aquí el único y no, es que podéis leer cualquier informe de Goldman Sachs, cualquier informe de incluso de los futuros de la Fed, cualquiera estaba hablando ya de una recesión y de hecho se pronosticaba para julio. Interesante este apunte. Pues bueno, en las minutas de la Fed lo que recogían y lo que dijeron fue por primera vez que la Reserva Federal, o que algunos miembros de la Reserva Federal esperaban a la economía estadounidense entrar en recesión en la última parte de este año. ¡Pum! Pues claro, es algo que en sí, si lo ves en valor absoluto, no sorprende a nadie, porque es algo que ya incluso el mercado estaba descontando. No es ninguna novedad de que la economía estadounidense va a entrar en recesión. Lo que es una novedad es que un miembro de la Fed lo diga o lo confirme, por así decirlo. Abandonen ese discurso del soft landing, de que todo bonito y que vamos a aterrizar bien, y pasen de nuevo a decir, oigan, señores, pues igual sí que vamos a entrar en recesión. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que el mercado tenemos que entender que siempre reacciona con más vehemencia cuando una autoridad oficial dice algo. Es decir, no es lo mismo que un banquero de inversión diga que es muy probable entrar en recesión a que lo diga la Fed. Aunque en valor absoluto sea lo mismo y en parte el mercado ya lo tuviese descontado. La Fed o las palabras de Powell, las palabras de alguien importante y que tiene realmente poder de toma de decisión, siempre impactan más en las bolsas. Esto es algo lógico. Lo que tenemos que entender no es, no es lamentarnos de la caída de ayer, que tampoco es que fuese una caída fuerte ni nada más. De hecho, nosotros ayer, después de ver el buen dato de inflación, compramos una empresa en Boring Capital, mandamos una idea de inversión a los clientes, tecnológica, de software, y pese a que el mercado cerró un 0,85% abajo, esta empresa cerró un 1 y pico por ciento arriba. O sea, quiero decir que hay muchas oportunidades todavía en el mercado, ¿vale? No es el fin del mundo, ni mucho menos. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que entender que esta caída del mercado ha sido simplemente, o bajo mi opinión, producida por ese efecto wow, si me permitís la palabra, de que la Fed lo haya dicho. Pero realmente no tiene una trascendencia mayor, porque es algo que ya todo el mundo lo sabía, o casi todo el mundo, y al final los que rigen el mercado, los que realmente valoran las empresas, son los grandes fondos de inversión, y los grandes fondos de inversión ya llevan meses manejando la hipótesis de la recesión. Así que bajo mi opinión y mi punto de vista, y el que compartimos aquí en Boring Capital, es que esta caída de ayer simplemente fue por efecto susto o efecto wow de ver a la Fed decir la palabra recesión, que es algo que ya estaba descontado y que no debería tener más impacto a medio plazo en los mercados que ese. Es más, yo considero la sesión de ayer una oportunidad. ¿Por qué? Porque las minutas de la Fed eclipsaron una noticia muy importante, que fue el IPC, como hemos dicho. Y para mí, que el IPC haya sido menor de lo estimado sí que es una variable macroeconómica importante y de la cual nos podemos aprovechar. Y es que nosotros siempre en Boring Capital tenemos dos variables que nos impiden operar bien. Una es el IPC, porque no lo sabemos, entonces normalmente los días antes del IPC estamos en liquidez para no jugárnosla a que salga un dato extraño y perder dinero, y luego es la decisión de tipos de interés. Entonces, ayer ya destapamos una incógnita, que es un IPC y además mejor de lo estimado, por lo cual tenemos cancha libre o vía libre hasta el 6 de mayo, que es la reunión de la Fed, para operar con, ¿cómo se dice? Se me ha olvidado la palabra, credibilidad, no, no puede ser que se me olviden las palabras ahora.
con certidumbre, para operar con certidumbre hasta el 6 de mayo. Y es más, este IPC mejor de lo estimado, lo que nos dice es que es muy probable que el 6 de mayo la Fed efectivamente no suba los tipos de interés. Recordemos que hasta hace nada el mercado descontaba que se iban a subir 25 puntos básicos. Y lo más probable es que viendo además este dato de IPC, viendo lo que dijo la Fed de Chicago para el Financial Times el otro día, viendo lo que ha hecho el Banco Central de Australia, el de Canadá, etcétera, lo más probable, amigos, es que la Fed el 6 de mayo no suba los tipos de interés, sino que los mantenga, que haga una pausa. Y esta pausa será positiva para los mercados. Entonces, yo lo que veo de la sesión de ayer es unas minutas que tampoco dijeron nada que nadie supiese. Al revés, yo creo que la caída simplemente ha sido por efecto wow, para que me entendáis. Y lo que veo realmente es un IPC mejor de lo estimado que nos da vía libre de certidumbre hasta el 6 de mayo, que tenemos la decisión de tipos de interés de la Fed, y que también incrementa las probabilidades de que la Fed sea más suave. Es decir, que no suba los tipos de interés directamente en mayo. Yo veo eso. Entonces, igual es que peco a veces de optimista, pero creo que esa es la lectura de mercado más correcta que puedo hacer. He leído a bastantes analistas hablando, pero realmente ninguno tampoco le da mucha importancia al tema de las minutas, porque es lógico, porque es algo que ya se sabía y que ya está descontado. Entonces, veremos a ver qué tal. Nosotros lo dicho, tenemos ahora mismo comprada una acción en Boring Capital, la mandamos ayer a los clientes de software, le ganamos 2 céntimos, creo, algo así, o sea, poco, la mandamos ayer, tampoco esperaba más. Y pues vamos a seguir haciendo. Hay varias empresas que pintan bien. En Instagram ayer, en Arnau_invertir bolsa, y me podéis seguir, comenté 3 o 4 acciones que pintan bien, los tickers que me gustan. Una es Palo Alto Networks. Bueno, hay varias. Pero que me gustan y que pintan y que todavía no tenemos posición, pero desde luego que si se comportan bien no durarían en entrar. Entonces en Instagram pues siempre tenéis más contenido y oye, que si quieres hacerte cliente de Boring Capital, como siempre en boringcapital.net puedes encontrar toda la información. Y si quieres aprender a especular como especulamos nosotros, pero no quieres hacerte cliente de Boring Capital, por 9 euros puedes comprar y leer nuestra guía de inversión. En boringcapital.net bajas un poquito y ahí tienes toda la información de la guía de inversión. Nosotros vamos a seguir por aquí dándole caña, la verdad, y decirte, y con esto ya termino, que soy un pesado, que el viernes, es decir, mañana, recordad que este podcast es de lunes a viernes, y el viernes hacemos un consultorio. Entonces, para dejar tu pregunta, en unas horas publicaré en Instagram una story con un cajón de estos de preguntas para que la hagas y responderla en el podcast de mañana. Así que si quieres participar en ese podcast, en ese episodio, sígueme en @arnauerinvertirbolsa en Instagram, te dejo el enlace aquí en la cajita de más información del episodio para que pues hagas tu pregunta y podamos darle respuesta en el podcast. Nada más de momento, un abrazo y nos vemos mañana. Chao.